En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 5, se dicta: toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En línea con este precepto, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el artículo 1, retoma esto y cito en el artículo 1: la presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Para entrar en materia y dar paso al taller, voy a presentar a los funcionarios que se encargarán de exponer los temas. Inicialmente va a ser el ingeniero José Valente Soriano, quien es el director de residuos en exploración y extracción en la Unidad de Gestión Industrial. Es ingeniero químico. Va a estar posteriormente Anabel Rojas Villa, ingeniera química, quien es su directora de residuos. Daniela Martínez Mendoza, ingeniera ambiental, jefa de departamento de residuos. Elvia Maribel Pérez Cruz, ingeniera química industrial, su directora del área de residuos. Y Juan Carlos Reyes Ayala, ingeniero químico industrial, también su director de área en residuos. Ellos son parte del equipo que atiende la gestión de residuos en el segmento de exploración y extracción. Entonces dejo con ustedes al ingeniero José Valente Soriano Enríquez. Por favor, ingeniero. Muy bien, el taller está considerado para 3 módulos, como ya se mencionó anteriormente, y los cuales tienen como primero los siguientes: un objetivo, un alcance y generalidades. El primer módulo, que son registros de generadores de residuos peligrosos y residuos de manejo especial. El segundo módulo, registros de planes de manejo de residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Y el tercer módulo son modificaciones a los registros, ¿sí?, en sus distintas modalidades. Muy bien, la agenda que tenemos para este día, vamos en tiempo, es la introducción, bienvenida y protocolo de inauguración, que de 10 a 10:15 horas. El primer módulo a cargo de un servidor, de 10 a 10:15, con los objetivos y alcance, de 10:15 a 10:20. Y el registro de generadores de residuos peligrosos, de 10:20 a 10:40. De manejo especial, de 10:40 a 11 horas. Tendremos 15 minutos de sesión de preguntas y respuestas al cabo de cada uno de los módulos. El segundo módulo es registros de planes de manejo. Será de 11:15 a 11:35, de residuos de manejo especial de 11:35 a 11:55, 11:55 a 12:10 sería la segunda sesión de preguntas y respuestas del segundo módulo. Habrá un receso de 10 minutos, de 12:10 a 12:20, y cerraremos con el tercer módulo, que son las modificaciones, a cargo de 12:20 a 12:40, el primer módulo de modificación a registros de residuos peligrosos, y de 12:40 a 13 horas, registros de residuos de manejo especial. Y cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas del tercer módulo, de 13 a 13:15 horas, y finalmente la clausura del evento de 13:15 a 13:25. Este es nuestro programa para el taller que les vamos a presentar. Se les sugiere, como reglas del taller, para estar todos y que el taller se desarrolle de manera adecuada y sin ninguna interrupciones, que mantengamos los micrófonos apagados, ¿sí? También que durante la presentación de cada módulo se podrán hacer preguntas vía el chat, las pueden ir formulando para ser atendidas en la sesión de preguntas y respuestas. Y se sugiere que en estas preguntas pongan el nombre de la empresa, su nombre y la pregunta y del tema al cual se refieren. No sé,
si son registros de generadores, de residuos peligrosos, de residuos de manejo especial, o en su caso de modificaciones. También, si el tiempo lo permite, se podrán hacer preguntas directas pidiendo la participación, levantando la mano mediante lo que es este sistema de plataforma Teams. Se hace la aclaración que en este evento o en este taller no se atenderán preguntas relacionadas a temas de inspección o supervisión, tampoco sería motivo del mismo las relacionadas con asuntos jurídicos, y se tomarán en cuenta las opiniones o preguntas relacionadas con la mejora regulatoria, las cuales se tomará nota y en su momento se tomarán para el funcionamiento de la agencia. Muy bien. El objetivo del taller es orientar a los regulados del sector hidrocarburos acerca del proceso de gestión y cumplimiento normativo en materia de residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Esto nos va a permitir que ustedes como regulados puedan despejarse las dudas que se han tenido hasta la fecha en la gestión de estos trámites, y en dado momento pudiéramos nosotros ser el conducto para desahogar esas preguntas y ser los facilitadores para que en su momento, cuando hagan la gestión correspondiente, pues tengamos la manera más expedita de resolver cada uno de los trámites que son solicitados por ustedes, nuestros regulados, ¿sí? El alcance vamos a indicar las etapas del proceso de gestión que se llevan a cabo en la agencia para los trámites de residuos. El proceso de gestión que nosotros hacemos, que es parte de la competencia que tiene la SEA para regular esta materia de residuos y que nos permite resolver estos trámites a nivel federal, tanto para residuos peligrosos como para residuos de manejo especial. Entrando en materia, les voy a indicar en la presente lámina cuáles son las referencias de las definiciones. No quisiéramos ahondar en tantas definiciones, sino mencionarles en dónde se encuentran las definiciones que son objeto para el sector hidrocarburos. En primera instancia sería el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 3 de la Ley de la SEA, el artículo 2 del Reglamento Interior de la SEA. En todos esos hay definiciones que van relacionadas con este tema y otros más de regulación. Y sobre todo en el artículo 5 de la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos. En este artículo 5 vienen la mayoría de las definiciones asociadas con la gestión de los residuos. Asimismo, en el artículo 3 del Reglamento de la LGPGIR, estos dos son donde más se tienen las definiciones que tienen que ver con residuos y lo que últimamente sacó las disposiciones administrativas de carácter general que fueron emitidas para la SEA para la gestión de residuos de manejo especial. Muy bien. Sí es importante que tengamos en cuenta algunas definiciones que son de particular interés para ustedes, nuestros. La primera es la asignación, que es un acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un asignatario el derecho de realizar actividades de exploración y extracción. Esto está establecido en el artículo 4 de la fracción 5 de la Ley de Hidrocarburos. El tema de asignatario, que en este caso es exclusivo de Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del Estado que sea titular de una asignación y operador de un área asignada, ¿no? El autorizado, que es el titular de una autorización en términos de la Ley de Hidrocarburos, también puede ser los que emite la CENER o CNH, ¿sí? El gestor, que es la persona moral autorizada en los términos de este ordenamiento, y los regulados, que son las empresas productivas del Estado, las personas físicas y morales que realizan actividades reguladas como se establece en el artículo 3, fracción 11 de la ley de la SEA. Otros acrónimos que son de interés sería ASEA, que ya lo saben, es la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, la CNH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, CRETID, que son las características de corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y o biológico infeccioso. El CUR, que es la clave única de registro de regulado, LGPGIR, que es la Ley General para la Gestión Integral de Residuos, NOM, que son la norma oficial mexicana, el reglamento de la LGPGIR y las DAT, que son las disposiciones administrativas
de carácter general. Son algunos de los acrónimos que tenemos de mayor uso aquí en la SEA, en la gestión de los trámites que tenemos con la SEA. Teniendo en particular énfasis sobre, que es el artículo 3º, fracción 11, sobre las actividades del sector hidrocarburos, que los incluyen los incisos A al F de este artículo 3º. Aquí es bien importante recordar que, de acuerdo al dónde son generados los residuos, cada una de las direcciones que integran la unidad de gestión industrial es competente para resolver los trámites que ingresan. Así, por ejemplo, la Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción es competente con la actividad número A, que es el reconocimiento y exploración superficial y la exploración y extracción de hidrocarburos. La Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, por su vez, es competente en el tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento del petróleo, procesamiento, compresión, liquefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte y almacenamiento de gas natural, y la F, que es el transporte, producto y almacenamiento que se encuentran vinculados a ductos de petroquímicos, producto del procesamiento de gas natural. Y finalmente, la Dirección General de Gestión Comercial, la cual es competente en el inciso E, que es el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, así como de gas licuado y de petróleo. Para identificar los generadores que son sujetos a regulación por parte de ASEA, pues tenemos que en primera instancia está dentro de la cadena de valor está la exploración y la extracción, que son regulados a través de la CNH, y nosotros en el artículo 3º, inciso A, como Dirección General de Exploración y Extracción, son los que somos competentes para resolver los residuos que se generan dentro de esta fase que es de exploración y extracción. Posteriormente viene el transporte, la refinación del petróleo y el transporte y almacenamiento. Hasta ahí esas actividades que corresponden a los incisos B, C y F le corresponden a la Dirección General de Procesos Industriales, y finalmente en el artículo la distribución y comercialización y expendio al público es competencia de la Dirección General de Gestión Comercial, ¿sí? Los trámites que son de procesamiento y refinación le competen regularlos a la CENER, y los de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público a la Comisión Reguladora de Energía. Muy bien, les decía al inicio de este taller que los trámites que vamos a hacer para la presentación objeto de este taller son los siguientes. El primero es el ASEA 0016, que es el registro de generadores de residuos peligrosos. Este trámite se realiza a través de la Oficialía de Partes Electrónicas. Esta oficialía recibe el trámite, y este trámite es el único en materia de residuos que hoy día se tiene en esta plataforma. El siguiente trámite también que vamos a ver es el ASEA 012-A, que es el registro de generador de residuos de manejo especial, y para esto utilizamos el formato FF ASEA 001. El tercer trámite es el registro del plan de manejo, que es el ASEA 00033, utilizando el formato Semarnat 034. El cuarto trámite es el ASEA 00054, que es el registro del plan de manejo de residuos de manejo especial, y para esto utilizamos el formato ASEA F03. En cuanto a las modificaciones, es para residuos de manejo especial, residuos peligrosos, perdón, es el ASEA 011, y para residuos de manejo especial es el ASEA 0053. Aquí señalar que, como ustedes saben, existe la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y en la página con el link que se muestra en la lámina es donde podrán encontrar a detalle cuáles son los requisitos y documentos que se deben integrar para la presentación y gestión de los trámites antes indicados. En esta liga se encuentran 19 páginas en las cuales están todos los trámites que hoy día tiene la SEA, que son alrededor de 189 trámites. Entonces, con la clave del trámite se puede dar y verificar la ficha del trámite
y en su caso los trámites los requisitos que debe de presentar para la gestión y presentación, ya sea a través de la oficialidad de partes electrónicas o en el área de atención al regulado. La siguiente lámina que les estamos mostrando tiene que ver con los tiempos para la resolución de los trámites de residuos peligrosos. Es importante que se consideren que estos tiempos son los que están establecidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o en su caso en la LGPGIR o para el tema de residuos peligrosos. Así tenemos que para el registro de generador tenemos inicialmente que el trámite se tiene que resolver en un máximo de 15 días, tomando un tercio de ellos, o sea, 5, para emitir una prevención. Si la información que presentan es incompleta, se les da 5 días para que desahoguen la información. En ese lapso, ustedes pueden solicitar una prórroga en cualquiera de estos trámites o presentar la información. Una vez que se presenta, nosotros tenemos otros 5 días para resolver su trámite de registro de generador de residuos peligrosos. Esto, les decía, es a través de la Oficialía de Partes Electrónicas. El registro de plan de manejo, por su parte, tiene 45 días para su resolución. Entonces, si ustedes van a iniciar actividades, es conveniente que tomen en cuenta estos tiempos para que la resolución y emisión de su registro sea antes de que inicien operaciones, ¿no? Y tenemos que hasta 15 días para emitir una prevención, pues 15 días para esperar el desahogo de la misma y otros 15 días para resolver los trámites de registros de planes de manejo de residuos peligrosos. En cuanto a modificaciones, también son 45 días para residuos peligrosos, ¿sí? Igual, 15 días para prevenir, 15 días para esperar información y 15 días para resolver el trámite de modificaciones a registros. Si bien es cierto, la idea de este taller es que podamos desahogar algunas dudas y poder brindarles la información que ustedes necesitan con la claridad para que en su momento no tengamos que emitir prevenciones o simplemente su trámite salga y sea más expedito. En cuanto a los tiempos de resolución para los trámites de RME, son los que tienen que ver con 20 días para el registro de generador. Igual son alrededor de un tercio de ellos para la prevención, otro tercio para la espera de información y en el último tercio sería la resolución del mismo. Para los registros de planes de manejo, aquí tenemos 60 días para el residuos de manejo especial. Entonces, 20 días de ellos son para revisar su información, verificar que sea consistente y si no lo es, les tenemos que emitir un oficio de requerimiento de información. Ustedes tendrán otros 20 días para desahogar la información y una vez que la ingresan, 20 días nosotros tenemos para resolver la información. Como también les mencioné en la lámina anterior, pues pudiera existir la solicitud de una prórroga para que nosotros les demos un tiempo adicional para que ustedes complementen la información. Que luego se les da la mitad del tiempo que se les hubiera otorgado originalmente, o sea, hasta otros 10 días más para que desahoguen la información. La modificación de registros, también de residuos de manejo especial, toma 60 días para la emisión de su registro. Y estos tiempos para resolución de trámite están establecidos en el artículo 31 de las DAC de RME, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el proceso de gestión que tenemos en la unidad de gestión industrial? ¿Sí? Está basado en 4 fases principales, tanto para PRP y RME, que se indican a continuación. Primero recibimos la solicitud, les decía, para RP a través de la Oficialía de Partes Electrónicas y todos los demás trámites son a través del área de atención al regulado. De ahí se canalizan hacia el área que es competente, entonces, dependiendo de la actividad de dónde son generados los residuos, se envían a la dirección general que es competente para evaluar la solicitud y resolver la misma.
Posteriormente se elaborará un oficio y finalmente de este oficio se tendrá que notificar por los canales adecuados. Hoy día los canales, como ustedes bien saben, son la mayoría de ellos por notificaciones electrónicas, ¿no? Por estos tiempos que estamos viviendo en esta época de COVID. Pero en condiciones normales también las notificaciones podrían ser presenciales, ¿sí? Pero hoy día agilizamos la notificación a través de correos con los cuales ustedes aceptan y posteriormente ya les enviamos el oficio completo. Muy bien. El detalle que tenemos para los procesos de gestión de los trámites, ese es que se indica en la presente lámina. Primero, tenemos la evaluación. Una de las primeras preguntas que hacemos es verificar si es o no regulado. ¿Por qué? Porque hoy los registros de generadores se emiten exclusivamente para las empresas o personas que tienen una autorización, un título habilitante que les permite desarrollar alguna de las actividades que se indican en el artículo 3º, fracción 11. Entonces, si no cuenta con ese título habilitante, entonces se le emite un oficio de no procedencia, ¿sí? Entonces, los subcontratistas no son sujetos de registros, únicamente son los regulados. Y los regulados son los que se indican en el artículo 3º, fracción 8, ¿sí? Verificamos dentro de este está o no completa la información. Entonces, si la información está completa, pues emitimos en consecuencia su registro de generador o registro de plan de manejo, según corresponde. Si la información es incompleta, emitimos un requerimiento de información y en ese requerimiento de información, pues esperamos a que pase el tiempo autorizado para el desahogo de la misma, digamos, si no existe una prórroga que nos hayan solicitado. Si no hubo solicitud de prórroga y la información se ingresó en tiempo y forma, pues entonces continuamos con la evaluación y verificamos si cumple, le damos su registro y si no cumple, pues le emitimos la no registro correspondiente, ¿no? Y en caso de que la información no se haya ingresado en forma, pues el trámite se desecha. Esto se establece en cada uno de los oficios de requerimiento de información. Ahí se indica claramente que tiene un tiempo establecido y si no desahoga la información en tiempo y forma, pues se procederá a su desecho. También existe la posibilidad de un desistimiento, entonces dentro de este ciclo, ustedes como regulados, por así convenir a sus intereses, pudieran solicitar un desistimiento al trámite para residuos de manejo especial o residuos peligrosos. Muy bien, vamos a empezar con lo que es el primer módulo, que es el que denominamos registros de generadores. Este registro de generadores, como ya les he mencionado, es a través de la Oficialía de Partes Electrónica para Residuos Peligrosos. Y lo está desarrollado de la siguiente manera, esta gestión y emisión de su registro. Inicialmente tendríamos que ver que tendrán que ustedes accesar a la Oficialía de Partes Electrónica de la SEA, es en el link que ustedes observan en la parte superior derecha. Se sugiere que vean y que complementen el anexo 16.4, que es un formato donde vienen el listado de residuos y las características CRETIT y en su caso los volúmenes. ¿Para qué? Para que cuando entren a la plataforma, en esta plataforma ya están dados de alta algunos residuos y ustedes pueden ir seleccionando. Si seleccionan el residuo que ya está precargado, entonces únicamente van a dar de alta los volúmenes que se están generando. Si algún residuo no estuviera ahí, pues tendrían que darlo de alta como otro e indicar las características CRETIT que le corresponden a ese residuo. También se sugiere que el revisar la clave del residuo. Eso, insisto, para los nuevos residuos que ustedes quieren dar de alta. Los que ya están precargados ya traen su clave del residuo, ¿sí? Y se sugiere también que verifiquen la norma 052, Semarnat 2005, y el formato Semarnat 071, o sea, el formato Semarnat 07017. Eso les va a dar una idea y una certeza acerca de los residuos que quieren dar de alta.
Y aquí es importante que verifiquen que exactamente cuál es el residuo del sector hidrocarburos que contiene la sustancia peligrosa. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir sólidos contaminados con hidrocarburos, pero el nombre así es muy genérico. O sea, tendrán, ¿cuál es el hidrocarburo? ¿Es diésel, es gasolina, es petróleo crudo? ¿Cuál de esos residuos es el que lleva la sustancia peligrosa que contiene ese residuo? ¿Sí? Les decía que para entrar y utilizar esta solicitud de registro de generador, tendrán que entrar a la OPE electrónica y previamente deberán contar con un preregistro. Este preregistro pues les permitirá hacer uso de la plataforma y con la información que ustedes ingresan de si son regulados, ya sea a través de CNH o creo de la CENER, tendrán que dar la información del área contractual, de dónde está ubicada la instalación. Deberán contar también con una cédula única de registro de regulado, que es parte del preregistro, conocer cuál es el contrato y el área contractual sobre el cual quieren solicitar su registro de generador de residuos peligrosos. Y aquí se les informa que hoy día los registros de generadores se emiten por área contractual, así es que si tenemos que un regulado tiene más de un área contractual, pues deberá solicitar para cada una de ellas su registro correspondiente. También deberán especificar cuál es la actividad y de dónde son generados los residuos, ¿no? La actividad y los residuos. La actividad me refiero a las que se establecen en el artículo 3º, fracción 11, ¿sí? Y los residuos que son originados por esas actividades. Esos los tienen que dar de alta en esta plataforma. Y como les mencionaba al principio, las características CRETID con sus características y claves correspondientes. Si ustedes tienen con esta información, seguramente no había problemas en que los datos que les solicita la plataforma sean llenados, ¿no? También aquí hay otras características en la plataforma en cuanto a las coordenadas. Hoy día la plataforma solo les permite utilizar y dar de alta una coordenada. Entonces, cuando se da la coordenada de la instalación, pues tendrán que poner, cuando menos la coordenada que está al centro de su área contractual o al centro de la instalación, según corresponda. Nosotros, una vez que ya sabemos cuál es el contrato, podemos tomar de ahí cuáles son las coordenadas de ese polígono y basearlas en su registro cuando se les emita el registro correspondiente. Entonces sí, sabemos que hoy día la plataforma tiene algunas cosas que no la hacen tan amigable, pero está funcionando y nos ha permitido al día de hoy emitir varios registros, muchos registros en esta materia, ¿no? Y claro, se tendrá que hacer algunas acciones de mejora para que sea ciertamente un poco más amigable. En cuanto al seguimiento que se tiene que hacer a su registro de generador, tenemos que, una vez que verificamos cuáles son el tipo y la categoría de generador de residuos, si es usted un gran generador, pues deberá presentar su registro de plan de manejo de residuos peligrosos, y este es el trámite ASEA 00-033. Posteriormente, pues, en este mismo taller daremos las características para la gestión de este trámite. También pudiera haber modificaciones a las cantidades por inclusión o eliminación de residuos, y en este caso el trámite que deben utilizar y presentar es el ASEA 00-011. Si hubiera la necesidad por diferentes situaciones, ¿sí?, de cierre de instalaciones o suspensión de la generación de residuos peligrosos, tendrán que presentar el trámite ASEA-00-004-C. Y hoy día la ley les permite almacenar sus residuos hasta por 6 meses. Sin embargo, si existiese algún motivo que les impidiera enviar sus residuos a algún manejo o procesamiento o disposición final, pues tendrán que solicitar una prórroga para que se les otorgue otro tiempo similar para que puedan mantener en sus instalaciones los residuos, ¿no? Y esto sería el trámite ASEA 00-014. Estos trámites, todos estos trámites se hacen en la oficialía, en el área de atención al regulado.
Entonces, todos estos trámites son presenciales. Esto es en cuanto al tema de residuos peligrosos. Vamos al siguiente tema, que el siguiente tema es el registro de generador de residuos de manejo especial. Para este tema se realiza a través del área de atención al regulado. Este tema es presencial y la información que ustedes presentan se sugiere que sea de manera impresa y digitalizada. ¿Por qué? Porque, sobre todo en estos días de COVID que tenemos, porque estamos haciendo trabajo en nuestras casas. Entonces, lo que vamos solicitando, vamos a la agencia exclusivamente a recibir los trámites, pero si ya están digitalizados, a nosotros nos ayuda y nos ha ayudado aún en condiciones normales. ¿Por qué? Porque nos permite tener digitalizada la información, verificar que sea consistente con la información impresa y en su momento eso ayuda para la evaluación del trámite. Entonces, sí se les sugiere que se presente de manera impresa y digitalizada. Para la gestión de este trámite, se sugiere también que verifiquen cuáles son los nombres que están indicados en el apéndice A de la norma oficial mexicana 001 ASEA-2019. Y deberán de utilizar también el formato FF ASEA-001. Este trámite, algunas de las cosas que tenemos es en cuanto a los nombres que le dan a los residuos. Sí es importante, al igual que en el registro de residuos peligrosos, que los trámites sean consistentes. Y en cuanto a consistencia me refiero a que los nombres que les estén dando a sus residuos sí sean consistentes con las normas oficiales mexicanas. ¿Para qué? Para que cuando soliciten la contratación de un prestador de servicios, pues no haya diferencia en cuanto a los nombres y ustedes puedan entregarlos para su acopio, para su transporte, manejo o disposición final. Entonces, estos nombres que ustedes les dan a sus residuos deben ser consistentes y apegados a las normas existentes para tal fin, ¿sí? Dentro de los requisitos que deben de presentar para esta información, pues son los documentos legales, ¿sí? En esto se incluye el acta constitutiva de la empresa, el poder del representante legal, ¿sí? O apoderado, que deben de informarnos. Aquí la sugerencia es de que en estos documentos, sobre todo en el del representante legal, subrayen ahí, si se puede, si fuera posible, cuál es el representante legal, o sea, con un marcatextos. Eso ayuda a identificar con mayor facilidad cuál es dónde está el nombre de este apoderado o representante legal. Es una sugerencia, ¿no? También tendrán que presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, donde se descarte que los residuos de manejo especial que están solicitando para su registro no poseen características críticas, o sea, porque es una no podemos recibir residuos que tengan características peligrosas sin este escrito. O sea, este escrito les da a nosotros la certeza de que están manifestando que sus residuos no contienen características peligrosas. Si hubiera, pues algunas de las soluciones que se han presentado es que los tendrían que registrar en residuos peligrosos y no en residuos de manejo especial. También deberán presentar un diagrama de flujo donde se vean las actividades de su proceso y los puntos de generación de donde estos residuos se están generando. Esta información pues es de muchísima utilidad porque nos va a permitir en qué fase del proyecto se están generando los residuos, para que si en algún momento son categorizados como grandes generadores, podamos ver si existen o no algunas acciones que puedan utilizarse para minimizar o reducir la cantidad de residuos, ¿sí? En cuanto a los nombres y cantidades que se van a presentar, también se debe de verificar, como ya lo decía anteriormente, respecto a los que están establecidos en las normas, ¿no? Son los nombres que se sugiere que sean los que se utilicen para el registro de generador de residuos peligrosos.
La actividad y los residuos. La actividad, insisto, tiene que ser la actividad del sector hidrocarburos, de donde se están generando, y el nombre correspondiente. Entonces, en cuanto ustedes pongan esa actividad, entonces vamos a ver cuál es la dirección general de la unidad de gestión industrial que debe resolver y emitir el registro correspondiente. ¿Sí? El formato ASEA FF ASEA 001 debe ser llenado en todos sus contenidos, ¿sí? Si este formato no permitiese indicar o vaciar toda la información que ustedes tienen para sus residuos, pues entonces podrán presentarlo como un anexo, y en ese anexo indicar cuál es el dato de forma más desarrollada, ¿no? A veces yo creo que eso es una de las recomendaciones que les sugerimos, ¿no? Porque el formato a veces no permite tener tanta información. Sin embargo, podrán mencionar en este formato, ver anexo 1 o anexo 2 o anexo del que se trate con la información solicitada en este numeral, ¿sí? Respecto al escrito de solicitud, este escrito de solicitud debe de indicarnos el nombre de la empresa, el área contractual, los residuos y sobre todo indicar la actividad de dónde se provienen los residuos. Insisto, esta actividad es muy importante para verificar la competencia de quién tiene que resolver. También mencionar en este escrito cuál es el contrato y el área contractual para los residuos que están solicitando su registro, ¿sí? Porque con esto vamos a poder verificar en las páginas ya sea de CNH o de la CRE cuáles son las coordenadas o el polígono, en su caso, de la instalación que pretenden registrar, ¿sí? También indicar, de preferencia, la cédula única de registro de regulados, ¿sí? Esta cédula única también pues, nos va a permitir y garantizar que ustedes son regulados y con esto poderles emitir su registro de generador correspondiente. Finalmente, pues también vamos a ver si son o no regulados, ya sea de CNH o de CRE, y con eso podríamos resolver su trámite con mayor celeridad. O sea, ya no tendríamos dudas de que ustedes son regulados de la SEA. Esto es en cuanto a lo que compete a residuos de manejo especial. En cuanto al seguimiento de estos residuos, también, o sea, si ustedes con base al volumen que están declarando son categorizados como grandes generadores, por ley deberán presentar su registro de plan de manejo de residuos de manejo especial. Para esto es el trámite ASEA-00-054. Si hubiese modificación en las cantidades que ustedes indican, también como por inclusión o eliminación de residuos de manejo especial, tendrán que presentar el trámite ASEA-00-053. Hoy día ha habido casos, pocos casos, pero sí ha habido empresas que han metido el trámite de suspensión de la generación de residuos de manejo especial, y en este caso se utiliza el trámite ASEA 003-005-A. Este es el trámite en caso de que pudiera presentarse la suspensión de la generación de residuos de manejo especial. Aquí bien importante que tomen en cuenta que deberán presentar un informe anual en formato electrónico sobre la generación, manejo y movimiento de residuos de manejo especial que se hayan realizado en el año inmediato anterior. Y esto debe de presentarse en los meses de abril y mayo. Para tal caso, el trámite que les aplica es el ASEA-03-013-A. Y por ejemplo, si nosotros les emitimos un registro en este año, pues deberán de presentarlo hasta el año 2021, este informe, o sea, de los meses que haya abarcado el año donde se les emitió su registro. Entonces, este informe nos dará ya podremos cotejar cuáles son los datos reales que se están generando en materia de residuos de manejo especial. Que sería el equivalente al trámite que se ingresa a través de la cédula de operación anual para el tema de residuos, ¿no? Ese es el trámite equivalente, pero hoy día no tenemos plataforma, ustedes lo presentan a través de el área de atención al regulado. Y también, si este es el caso de,
por cualquier necesidad operativa que ustedes tengan que no les permitiese enviar sus residuos a su acopio o a su tratamiento o disposición final, pues entonces podrán solicitar una prórroga de almacenamiento para darles hasta otros 6 meses más para que puedan almacenar sus residuos de forma temporal. Para tanto, deberán utilizar el trámite ASEA-03-003-A. En cuanto al tema de los registros de generador de ERP y DRM, hemos hasta este momento desahogado los temas. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección. Por favor, con la ingeniera Anabel Rojas Villa, con lo que vamos a iniciar el segundo módulo, que tiene que ver con registros de planes de manejo. Adelante, ingeniera Anabel. Gracias, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Continuamos con el siguiente trámite. La siguiente, por favor. Y bueno, el trámite que vamos a revisar es el registro de plan de manejo de residuos peligrosos para actividades del sector hidrocarburos. La siguiente. Y bueno, voy a hablar de 2 etapas. La primera etapa es el ingreso de la solicitud de este trámite. Como ya se había comentado, este trámite o el ingreso del trámite se realiza a través del área de atención al regulado de la agencia. Y bueno, para presentar el trámite, ¿qué es lo que deben de considerar? Inicialmente, que cuenten con un registro de generador de residuos peligrosos. Ya sea emitido por la ASEA o en su caso por la Semarnat. El segundo punto es que estén categorizados como grandes generadores de residuos peligrosos. El siguiente punto es que ustedes elaboren y presenten el escrito de solicitud firmado por su representante legal, en donde se especifique el trámite que están solicitando, que en este caso pues es el registro de plan de manejo de residuos peligrosos. Otro punto importante es la presentación del formato FF Semarnat 034, el cual debe de estar completamente requisitado y firmado por el representante legal de la empresa. El siguiente punto es el documento que contenga todos los requisitos del plan de manejo de residuos peligrosos, y esos requisitos están considerados tanto en el formato como en la norma 001 ASEA 2019 en el numeral 7. Y finalmente, el otro punto es que ustedes presenten los documentos legales que para el caso de este trámite son la copia simple o copia certificada del acta constitutiva de la empresa y el documento o poder legal que ampare al representante legal. Y en el caso de este trámite, este sí tiene costo y deben de presentar también el original de su pago y su formato E5. Como se había comentado también, es importante que ustedes presenten tanto la información impresa como digitalizada. Esto hace más eficiente ya la parte de la evaluación del trámite. Y bueno, la siguiente, por favor. Bien, viene la parte de la evaluación de la solicitud y en esta, bueno, pues les voy a comentar qué es lo que se revisa principalmente en este trámite. Inicialmente, bueno, pues se verifica que el formato FF Semarnat 034 esté requisitado y firmado en todos los apartados del formato. Hemos observado que hay ocasiones en las que el regulado no requisita completamente el formato. Entonces, al no requisitarlo o al no estar firmado el formato por el representante legal es motivo de apercibimiento. Entonces, pues eso va a retardar la evaluación de su trámite.
Observamos también que pues no hay el espacio suficiente para que ustedes puedan indicar en el formato toda la información en cada uno de los apartados. Sin embargo, tienen como opción y la sugerencia es que ustedes incluyan anexos para cada uno o para los numerales en donde no tienen el espacio suficiente para presentar su información, señalando a qué anexo o en qué anexo van a presentar la información. Anexo A, anexo B, anexo 1, anexo 2. Eso es importante y nos apoya mucho con la evaluación. El documento con la información del plan de manejo, que como lo mencioné, debe de cumplir con todo lo establecido en el numeral 7 de la NOM 001 ACEA 2019. En ese numeral 7 se detalla de qué manera se va a elaborar y de qué manera se va a presentar el documento que contiene el plan de manejo. Otro punto importante es que haya consistencia entre los residuos peligrosos que están en su registro de generador y los que ustedes están solicitando que se registren en el plan de manejo. Normalmente ese es otro punto en donde hemos observado que no hay consistencia. Y por consistencia me refiero a que los residuos peligrosos que están amparados en su registro de generador sean los mismos que están solicitando se registren en el plan de manejo, tanto en nombre como la cantidad, como el número de residuos que están amparados. Y para eso es importante y nos apoya también bastante que ustedes presenten copia de su registro de generador de residuos peligrosos o en su caso de la última modificación, perdón, que le hayan hecho a este. Otro punto importante que se evalúa, se revisa, es el diagnóstico de cada uno de los residuos peligrosos y ese diagnóstico consiste en determinar los materiales que constituyen su residuo peligroso, en que ustedes revisen y analicen la problemática ambiental que presenta el residuo, problemática técnica, económica, que ustedes podrían tener para el manejo de este residuo peligroso. Y ese diagnóstico se elabora para cada uno de los residuos peligrosos que se van a registrar en el plan. Y bueno, dentro de ese diagnóstico también ustedes deben de verificar y revisar el uso o aprovechamiento que se le puede dar a ese residuo. Otro punto importante es la minimización de cada uno de los residuos peligrosos. La minimización, como sabemos, pues el objetivo es que se reduzca la generación del residuo peligroso y en su caso, pues no se genere. En caso de que ustedes no realicen actividades de minimización, deberán de justificar técnica y económicamente el por qué no se llevan a cabo esas actividades de minimización. En caso de llevar a cabo esas actividades, bueno, pues ustedes deben de establecer una meta anual o mensual, ya sea en porcentaje o en cantidad, del total de la generación de cada uno de los residuos que ustedes van a establecer. Y bueno, voy a hacer aquí un espacio para poder observar un ejemplo de la actividad de minimización. En este caso es para las lámparas de vapor de mercurio que los regulados nos reportan que se generan derivado de las actividades. Y bueno, en este caso se hizo el diagnóstico y se observó que una de las causas por la que se generaba este tipo de residuo es porque pues había rotura de estas lámparas, ¿no? Entonces, dentro de las actividades de minimización que el regulado propone es, uno, la capacitación del personal para evitar la rotura de estas lámparas, dado que utilizan, bueno, equipos, no precisa, escaleras u otros equipos dentro de sus actividades que golpean las lámparas. La otra propuesta, la otra actividad de minimización es colocar protectores
a estas lámparas, pues con el mismo objetivo de evitar que puedan chocar los equipos y romperlas. Y finalmente, puede hacerse también el cambio de tecnología con el objetivo de dejar de generar este tipo de residuo peligroso. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ah, perdón, es esa. Es esa. Bien, continuamos con la parte de la evaluación y otra de los elementos del plan de manejo que se verifica y se revisa son las actividades de valorización o aprovechamiento que ustedes hacen con sus residuos. Y dentro de esas actividades de valorización se encuentran el reuso, el reciclaje, el coprocesamiento y el tratamiento. Y por aprovechamiento se entiende que es la transferencia del residuo peligroso como insumo a otro proceso productivo sin que haya un intermediario. Y bueno, aquí hago hincapié en que la valorización es la que se hace dentro de su instalación. Es decir, si ustedes dentro de su instalación realizan alguna de las actividades que mencioné, bueno, se considera valorización. Si esas actividades o manejo se hace al exterior, se considera ya un manejo externo y ya no entraría dentro de valorización o aprovechamiento. Sí que es uno de las confusiones que se tiene normalmente. Posteriormente, bueno, se revisa ya el manejo integral fuera de la instalación, es decir, el transporte, el acopio, el reciclaje, coprocesamiento y disposición final de los residuos peligrosos fuera de la instalación. Y en ese caso, lo que se verifica es que el prestador de servicios que ustedes nos están indicando que va a realizar el manejo, pues tenga las autorizaciones vigentes, que esas autorizaciones vigentes amparen el residuo peligroso que pretenden manejar y que ampare sobre todo la actividad, ¿verdad? Es decir, que acopie el residuo peligroso que generan, que trate el manejo residuo peligroso que ustedes van a generar o que tenga autorizado el manejo o la disposición final de residuo peligroso que ustedes van a manejar. Eso es muy importante. Además de eso, bueno, verificamos que haya acuerdos o contratos con los prestadores de servicios para verificar que ya se tenga ese vínculo con el prestador de servicio y que ustedes tengan ya la certeza de que va a ser un manejo adecuado y que cumpla con las características que mencioné. Y otro de los puntos que se revisa son los mecanismos que ustedes como regulados van a establecer para la evaluación y mejora de su plan de manejo. Es decir, cómo van a cumplir y cómo le van a dar seguimiento al cumplimiento de sus metas de minimización o valorización de los residuos peligrosos que pueden mejorar en su plan de manejo. Y bueno, todo lo que mencioné anteriormente está incluido en el formato y solamente en el numeral 7 de la NOM 001 ACA 2019 viene otros elementos u otros requisitos que en este caso, pues ustedes deben de declarar dentro del documento del plan de manejo. Uno de esos documentos, pues es la clave única del registro del regulado. Deben de indicar también la fecha de inicio de operaciones. Deben de presentar el programa de actividades y deben de presentar también el diagrama de flujo donde se especifiquen las actividades y puntos de generación de cada uno de los residuos peligrosos. Así también deben de especificar y describir las condiciones y características del almacén temporal en donde ustedes pues van a tener los residuos peligrosos, así también las formas de almacenamiento de los mismos. La siguiente, por favor. Respecto al seguimiento de su
registro del plan de manejo después de que se les ha emitido a ustedes el registro. Bueno, pues ustedes deben de verificar que todo el tiempo los prestadores de servicio cuenten con autorizaciones vigentes, que amparen el manejo que le van a dar a sus residuos y que amparen los residuos peligrosos que van a manejar. Deben de también darle seguimiento a las metas de minimización y o valorización para cada uno de los residuos peligrosos. Tienen que presentar, en este caso, los apartados correspondientes de la cédula de operación anual, y en caso de haber una modificación en la cantidad de generación, en las actividades, en los objetivos, metas de reducción o en alguna otra información establecida en el plan de manejo, deben de presentar el trámite de modificación, que en este caso es el ASEA 00-011. Y bueno, de mi parte sería todo. La ingeniera Daniela Martínez. Sí, muchas gracias. Buen día a todas y a todos. El tema que abordaremos a continuación corresponde al registro de plan de manejo de residuos de manejo especial para las actividades del sector hidrocarburos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en esta diapositiva podemos observar los requisitos para el ingreso del trámite. Este trámite se ingresa en el área de atención al regulado de la agencia y no tiene ningún pago de derechos. Entonces, tenemos que para el plan de manejo de residuos de manejo especial para las actividades del sector hidrocarburos, esto es un instrumento al que deben someter a consideración los regulados categorizados como grandes generadores, en este caso de residuos de manejo especial. Recordemos que cuando se genera una cantidad igual o mayor a 10 toneladas anuales en peso bruto de residuos de manejo especial, ya estaríamos hablando precisamente de grandes generadores de residuos de manejo especial. Entonces, cuando ustedes cuentan con su registro emitido por la SEA o en su caso la Semarnat, donde están categorizados como grandes generadores de residuos de manejo especial, es necesario presentar un escrito libre con la solicitud del registro de plan de manejo en el área contractual en el área de atención al regulado de la agencia. Y como hablamos hace un momento, ¿con qué documentación puedo ingresar este escrito? Bueno, pues va acompañada del formato FFACEA 003 y aquí voy a aprovechar para hacer algunas observaciones. La primera es que esta solicitud es específicamente para el registro de plan de manejo de residuos de manejo especial. Y soy muy enfática en esto, ya que en ocasiones los regulados tienden a ingresar en la misma solicitud la solicitud del registro tanto para plan de manejo de residuos peligrosos como para residuos de manejo especial. Y como hemos visto hasta en lo largo de este taller, pues se trata de trámites independientes. Entonces, pues mucho ojo, para residuos de manejo especial es necesario presentar el formato FFACEA 03 firmado por el representante legal. Y bueno, este formato debe de estar debidamente requisitado, lo que nos lleva a la siguiente observación. Entendemos como tal que en ocasiones el espacio que está en este formato pues no es el suficiente para que ustedes puedan describir cada una de las especificaciones que se solicitan, pero pues ante esto ustedes van a tener dos opciones y la primera de ellos es que pueden copiar el mismo formato en un archivo nuevo y integrarlo como un anexo. Pero es muy importante que si ustedes integran la información como anexo, deben de considerar todos los campos. Por decir un ejemplo, si la tabla 13.4 de este formato que corresponde a la información de los residuos de manejo especial no es suficiente, entonces yo voy a copiar esa tabla con el nombre de los residuos de manejo especial, la etapa del proyecto donde se genera, la actividad o su punto de generación, estado físico y cantidad anual.
Todos esos datos los pasaría a un nuevo archivo que formarían parte del formato, pero como anexo. Ahora, ¿qué otra opción tienen ustedes? Pues bueno, pueden, como nosotros sabemos, todo lo que se requiere en el formato está fundamentado en el numeral 7 de la norma oficial mexicana 001 ACEA 2019. Entonces, cuando ustedes presenten su formato libre del plan de manejo, pueden incluir también la información del formato, y ya lo único que ustedes van a poner en el formato es ver numeral X, Y del documento que forma parte del plan de manejo. Entonces, con estas dos opciones, ustedes van a presentar el formato, tal vez no llenado, pues ahora sí que los campos, pero sí nos van a llevar a un nuevo documento con esas pequeñas anotaciones que van a poner de ver anexo o ver el documento del plan de manejo. Dicho lo anterior, vamos a pasar al siguiente requisito que podemos observar en la lámina, el cual corresponde al documento que contiene su plan de manejo de residuos de manejo especial. Y bueno, aquí es importante destacar que no existe como tal un formato específico para que ustedes presentan su plan. Esto debido a que cada regulado lo va a integrar de la forma en que considere pertinente para poder implementarlo y darle el seguimiento correspondiente en su instalación donde se generan los residuos de manejo especial. Lo que sí es indispensable es que contenga como mínimo todos los elementos que se solicitan en el numeral 7 de la NOM 001 ACEA 2019. Y bueno, de estos elementos que les comento del numeral 7 los vamos a tocar más a fondo en un momento, pero vamos a continuar con esos requisitos que ustedes van a ingresar en el área de atención al regulado, y seguimos con los documentos legales. Con estos nos referimos al acta constitutiva del regulado y el poder donde se otorgue las facultades necesarias a la persona que se está ostentando como el representante legal del regulado. Ahora, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí, ya vamos a hablar de los elementos mínimos que debe contener su plan de manejo de residuos de manejo especial. Y como podemos observar en la lámina, es necesario que ustedes especifiquen el nombre del responsable técnico que va a dar seguimiento de la ejecución de su plan de manejo de residuos de manejo especial. En esta parte, pues sí es necesario que esta persona forme parte de la planilla del regulado. También vamos a especificar en el plan de manejo la fecha de inicio de operaciones y el domicilio y la ubicación en coordenadas geográficas o UTM del área de la instalación generadora de residuos de manejo especial. Y aquí me gustaría agregar que es necesario que las coordenadas que indiquen en su plan de manejo sean consistentes con las especificadas en su registro de generador de residuos de manejo especial. Como se comentó anteriormente, cuando se emite su registro, su registro de residuos de manejo especial, se especifican las coordenadas de su área contractual. Entonces, también en el plan de manejo hay que indicarlas y tener mucho cuidado de que la información sea consistente. Vamos a seguir con el siguiente elemento. Estos dos elementos que vienen a continuación van de la mano. Vamos a hablar sobre la modalidad del plan de manejo. ¿Cómo vamos a establecerla? Bueno, pues esta se establece de acuerdo con los sujetos obligados que intervienen en el plan de manejo de residuos de manejo especial. Es decir, si el plan va a ser colectivo o individual. El siguiente elemento corresponde a si acepta usted como regulado la incorporación o no de otros regulados a su plan de manejo. Cuando ustedes llegasen a aceptar que otro regulado se incorpore a su plan de manejo de residuos de manejo especial, pues va a ser necesario
que incluya el mecanismo o los pasos a seguir para que el regulado se incorpore a su plan de manejo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente elemento, que es la información de los residuos de manejo especial, objeto del plan de manejo. Aquí es indispensable que los residuos de manejo especial sean exactamente los mismos que los que se especifican en su registro de generador de residuos de manejo especial, ya que son los que están amparados por la agencia o por la Semarnat en su caso. Entonces, tenemos que el nombre, el estado físico, la cantidad de generación, su etapa del proyecto y la actividad donde se generan, debe de ser consistente en el registro de generador de residuos de manejo especial, el formato FFACA 003 y en este documento que va a contener su plan de manejo de residuos de manejo especial. Vamos a continuar. El siguiente elemento que hay que incluir en nuestro plan de manejo es el programa de actividades calendarizado que comprenda todas las etapas del proyecto. Estas etapas pues son la construcción, operación, cierre, desmantelamiento y abandono. Y también hay que incluir un diagrama de flujo donde se indiquen los puntos de generación de cada etapa del proyecto. Ahora, en cuanto al siguiente elemento que podemos observar, tenemos el diagnóstico de los residuos de manejo especial. En este apartado no hay que olvidar especificar los principales materiales que componen a dicho residuo, así como la problemática ambiental, técnico, social y económica que se asocia con el manejo actual de los residuos de manejo especial. Y bueno, tal vez pueden preguntarse qué importancia tiene establecer el diagnóstico de los residuos de manejo especial que se generan en la instalación. Pero aquí hay una clave que no debemos de pasar por alto, y precisamente es que una vez conociendo los principales materiales que componen a los residuos de manejo especial generados, nosotros vamos a saber qué tan susceptibles son de ser entregados a prestadores de servicios para que puedan ser aprovechados. Por decir un ejemplo, las botellas de PET a reciclaje, pedacería de cartón y papel también a reciclaje. Si es que llegase a generar trapos o estopas impregnados con diésel, petróleo crudo, etcétera, cualquier otro hidrocarburo, pues estos pueden ser enviados a coprocesamiento en vez de enviar todos los residuos que genere, pues estos pueden ser aprovechados en vez de ser llevados pues completamente a confinamiento. Y bueno, en cuanto al siguiente elemento que tenemos a la lámina, pues es sumamente importante precisamente para este plan de manejo de residuos de manejo especial y corresponde a las actividades de minimización y valorización, así como los objetos o metas de estos. En realidad hemos identificado que con el tema de minimización casi nunca existen problemas en los planes de manejo de residuos de manejo especial que presentan los regulados. Sabemos que estas actividades de minimización tienen como objetivo reducir la cantidad de estos o bien evitar su generación. Algunos ejemplos que podemos citar en este taller es cuando en el diagnóstico de residuos de manejo especial el regulado identifica que se generan demasiadas botellas de PET derivado de que los trabajadores suelen llevar sus botellas de agua para pues poder consumir el agua potable. Entonces, ¿qué actividad de minimización podemos proponer? Bueno, pues ¿qué tal si colocamos un garrafón de agua en una área específica que no genere ningún tipo de riesgo y así los trabajadores pueden rellenar su botella reutilizable o bien su termo? Ahí nosotros ya estaríamos previniendo la generación de botellas de PET. Y así nosotros podemos identificar diferentes actividades para disminuir la generación de los residuos de manejo especial que se generen en la instalación. Ahora, no hay que dejar de lado las metas de minimización, precisamente para los residuos de manejo especial que se generan en la instalación. Estas metas
pueden establecerse en porcentaje o cantidad, pero es muy importante que sean realistas y de acuerdo con las características y dinámicas de la instalación generadora. ¿A qué me refiero con esto? Pues que debemos entender cómo se manifiestan. Por ejemplo, retomando nuestro ejemplo de las botellas de plástico, si yo identifico que en mi instalación se generan 1.5 toneladas de este tipo de residuos de manejo especial y yo propongo una meta de minimización del 15%, ¿qué quiere decir esto? Pues que mi objetivo es reducir 2.250 kilogramos al año de residuos de manejo especial, en este caso botellas de PET. Entonces, cuando yo establezco estas metas y ahora sí que las traduzco a números reales, anuales, yo debo de ver si en realidad son realistas, si la actividad que propuse, con la actividad que propuse, puedo llegar a esa reducción o pues ahora sí que ir como que jugando, por así decirlo, con los porcentajes hasta que yo identifique puedo subir mi meta, puedo reducirla o voy bien. Eso sería en cuanto al tema de la minimización. Para las actividades de valorización, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, en cuanto a las actividades de valorización, sabemos que estas tienen como objetivo recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen a los residuos de manejo especial mediante su reincorporación en procesos productivos como reciclaje, coprocesamiento o reuso bajo ciertos criterios de responsabilidad compartida y eficiencia ambiental, técnica y económica. Ahora, hemos percibido que existen dudas respecto a que si los regulados realizan actividades de valorización con los residuos de manejo especial que se llegan a generar en su instalación. Y esto debido porque no, digamos que no saben identificar si sí las realizan ellos mismos o más bien esto ocurre por parte de los prestadores de servicios. Entonces, aquí hay una clave. Con esta pregunta, ustedes van a poder salir de dudas si es que tuviesen este conflicto. Y es precisamente, ustedes pueden preguntarse, ¿cuento con la infraestructura necesaria dentro de mis instalaciones para poder valorizar o aprovechar los residuos de manejo especial que genero? Por decir, cuento con planta de reciclaje para poder reciclar precisamente mis botellas de PET o mi pedacería de cartón y madera que llegase a generar, o en su lugar yo únicamente después de que los caractericé, segregué y almacené, se los doy a un prestador de servicios. Si ustedes entregan sus residuos para que el prestador de servicios lleve a cabo este reciclaje, coprocesamiento, entonces no están valorizando dentro de su instalación, más bien están considerando las acciones para el manejo integral de los residuos. En este caso, pues lo que tienen que hacer es en su plan de manejo manifestar una justificación técnica del por qué no realizan las actividades de valorización. En caso fortuito, porque la verdad es que precisamente por el giro de la actividad de los regulados, no llegan a generar las actividades de valorización, pero que algún regulado dijera, no, pues sabes que yo sí llego a valorizar o a aprovechar los residuos en la instalación donde los genero. En este caso, en el plan de manejo tendrían que manifestar las actividades de aprovechamiento y o valorización, así como sus metas anuales. Si por decir reciclan los residuos de manejo especial que se generan en su instalación, deben de presentar un informe técnico de reciclaje. En caso de que llegasen a tratarlos, igual un proceso de tratamiento físico, térmico o biológico. Vuelvo a repetir, solamente en caso de que sí lo llegasen a hacer dentro de sus instalaciones con la infraestructura necesaria. Si se lo entregan a los prestadores de servicio, pues únicamente justificarlo.
Vamos a pasar rápidamente a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos el resto de los elementos que es necesario incorporar en su plan de manejo de residuos de manejo especial. Tenemos que es necesario presentar su mecanismo de evaluación y mejora. Este va a incluir un método de evaluación y seguimiento. Entonces, vamos a hablar de este elemento que también hemos detectado que tiene bastante conflicto, que son las características del almacén y las formas de almacenamiento de los residuos de manejo especial que se generan en la instalación. Es muy importante aquí destacar que deben de, como dice el nombre, de especificar las características de su almacén, el almacén que se encuentra en su instalación, tales como en qué tipo de envase ustedes almacenan sus residuos de manejo especial, el etiquetado, cómo hacen su identificación, compatibilidad, segregación, si es que tienen alguna canaleta para los lixiviados que se pudiesen generar, si es que tienen piso de concreto para evitar la filtración en suelo y subsuelo, etcétera. Es muy importante que ustedes lo describan de acuerdo a su almacén. No es un requisito, pero sí se agradece, se sugiere que pongan alguna evidencia fotográfica de este almacén y cómo es que almacenan los residuos de manejo especial. Y aquí hago este hincapié precisamente porque muchas veces los regulados lo que hacen es que en este apartado citan al artículo 82 del reglamento de la LGPGIR, en donde se establecen qué características debe de tener el almacén. Entonces, no es ahora sí que referirse a la normatividad aplicable, sino que describir al propio almacén que tienen en su instalación. Y bueno, concluimos con los elementos hablando de los datos del manejo integral externo. Este es el que se da mediante los prestadores de servicios autorizados por la SEA. Aquí es importante describir el proceso de transporte, ya sea si es que hacen transporte marítimo y terrestre, si es que pasa por un centro de acopio, si los residuos son reutilizados, reciclados, coprocesados, si se tratan o el punto de la disposición final. Es importante también indicar el nombre de su prestador de servicios y su número de autorización vigente. También es importante que exista consistencia en cuanto a los residuos que ustedes entregan a los prestadores de servicios. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, si yo digo, le doy mis recortes de perforación, mis botellas de PET y pedacería de madera a el prestador de servicios XY para que haga reciclaje, un ejemplo, pero cuando nosotros identificamos la autorización, resulta que ese prestador de servicios solo tiene permitido hacer reciclaje de botellas de PET. Entonces, esos dos residuos no estarían amparados por el manejo que ustedes están manifestando en su plan de manejo. En este caso, pues se harían acreedores en caso de que presentaran cualquier tipo de inconsistencia, pues serían acreedores a un oficio de apercibimiento. En este oficio de apercibimiento se indican las inconsistencias que se encontraron entre lo que manifiestan, la documentación que ingresan y pues ustedes tendrían que subsanar en el tiempo que se establece, en el plazo que se establece en este oficio. Es importante también porque hemos detectado muchas veces que cuando ingresan su información complementaria, su información en respuesta, a este tipo de oficios, ya no ingresan su plan de manejo actualizado. Entonces, por favor, hay que ingresar ese plan de manejo de residuos de manejo especial actualizado. Vamos a pasar por último a la siguiente lámina. Bueno, y con esta lámina vamos a hablar por último respecto del plan de manejo de los residuos de manejo especial para las actividades del sector hidrocarburos. ¿Qué seguimiento se va a dar? Pues el seguimiento se da mediante un informe anual sobre el manejo de los movimientos de los residuos de manejo especial generados. Entonces, ustedes como regulados presentan ante la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la SEA
en formato libre y en electrónico durante los meses de abril a mayo un informe anual sobre el manejo y los movimientos que hubiese efectuado en el año inmediato anterior de los residuos de manejo especial generados, que debe incluir este informe como mínimo nombre y cantidad de los residuos de manejo especial que se generaron durante el año, nombre, RFC, domicilio y número de autorización de las empresas involucradas en el manejo integral de los residuos de manejo especial. También va a incluir el seguimiento a los objetivos o metas de mitigación o valorización establecidos, así como la descripción de las acciones realizadas para su implementación contenidas en el registro de plan de manejo, al cual deberá de ir acompañado de anexos fotográficos o los documentos que así lo avalen. Este informe se deberá también integrar con copia de conocimiento para la Dirección General que les emita su registro de su registro de plan de manejo de residuos de manejo especial para las actividades del sector hidrocarburos. Y bueno, con esto yo estaría concluyendo mi participación. Continuaríamos con el módulo de modificaciones a registros. En esta parte van a participar la ingeniera Elvia Maribel Pérez Cruz y el ingeniero Carlos Reyes Ayala. Por favor, ingeniera Maribel. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas nuevamente. Pues vamos a iniciar con el tercer módulo para modificaciones a registros de generador y modificaciones a registro de planes de manejo para residuos peligrosos. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar con la modificación a registros para registros de generador para residuos peligrosos. La siguiente, por favor. Bueno, este es un trámite el cual se presenta de manera presencial en el área de atención al regulado. No tiene costo. Inicialmente, para poder realizarlo, pues se debe de contar con un registro de generador de residuos peligrosos. Como ya se comentó, o como fue el primer tema, con todo lo que se hace al ingreso de estos. Y para solicitar la modificación se hace mediante un escrito libre, donde se indican datos generales como medios de contacto y se especifican las modificaciones que se pretenden realizar a este registro de generador. Con este escrito libre, debidamente firmado por el representante legal, se anexa el formato FF Semarnat 093, el cual ya cuenta con algunas celdas o tablas, las cuales indican datos generales y de alguna forma las modificaciones que se hacen más comúnmente. Si en este caso no viniera en la tabla la sugerencia de la modificación que se pretende realizar, solamente hay que colocar que se va a poner de forma en algún anexo y ustedes mediante una tabla o mediante un escrito sencillo, informar cuál es la modificación. A esta modificación se le deben de anexar documentos que apoyen la justificación o el cambio que se está solicitando. Si por alguna razón el cambio que se solicita requiriera de alguna documentación legal, esta también se debe de anexar. La siguiente, por favor. Yo únicamente les voy a dar un ejemplo de algunos casos de modificación. Realmente el tema pues puede ser muy amplio y muy particular dependiendo de lo que ustedes pretendan modificar, pero de manera general les voy a dar algunos de los casos que más se citan, como es el caso de la modificación por cambio en los residuos, ¿no? Ya sea que permanezcan o que sigan siendo los mismos residuos que se dieron de alta en el registro de generador inicialmente, pero que cambien las cantidades de generación de los mismos, ya sea por el aumento o disminución de estas. También podría darse el caso de que surgiera una modificación a partir de que se den de baja o de alta nuevos residuos y cambien también las cantidades.
Para estos dos casos, se les sugiere anexar la tabla del anexo 16.4 que originalmente ingresaron en su registro de generador, pero ahora con las modificaciones pertinentes. Esta sería por los cambios y únicamente dejarían tanto los residuos y las cantidades que se van a actualizar. La siguiente, por favor. Bueno, atendiendo también un poquito a algunas de las preguntas que ya vi, lo que se les sugiere aquí es que desde un inicio en el registro de generador se den de alta o ustedes ya tienen una línea de tiempo con lo que se va a hacer al inicio, en etapas intermedias y al final de todas sus operaciones. Entonces, en estos casos se les sugiere que tomen en cuenta todos los residuos que posiblemente se generen y en ese registro de generador inicial, las cantidades que ustedes, por toda la experiencia que ya tienen, hacen un estimado de la generación de esos residuos. Entonces, se coloca en el registro de generador para precisamente que en futuras modificaciones estos cambios sean mínimos o que tal vez no se lleguen a dar. De acuerdo al reglamento de la LGPGIR, en el artículo 44, nos sugiere que para poder realizar bien estos cambios o estos incrementos, al menos se tenga una constancia de 2 años en la generación de estos o en el aproximado de las cantidades que se están generando para poder realizar cambios adecuadamente. También bueno, en el registro de generador y en el tema de registro de plan de manejo, se les había mencionado que las cantidades que ustedes realmente reportan se hace a través ya sea de un informe anual entre los meses de abril y mayo o presentando la cédula de operación anual. Específicamente para los residuos peligrosos, pues es la cédula de operación anual. En esta se lleva todo el registro o se emite finalmente lo que el regulado generó durante el año lectivo y se tomarían en cuenta únicamente esas cantidades o serían las finales. El registro de generador como tal y el registro de plan de manejo funciona para poder dar un seguimiento correcto a la generación de estos residuos. Derivado de los dos casos que vimos, que fueron ya sea el cambio o modificación por residuos, ya sea en las cantidades, o incremento o disminución de estos y modificación en las cantidades al mismo tiempo, podrían darse dos casos, que el regulado sea pequeño generador y pase a ser un gran generador, lo cual implicaría que tendría que presentar sus registros de plan de manejo, tanto de residuos peligrosos como de manejo especial, o podría presentarse el caso contrario, que de ser un gran generador pasa a ser un pequeño generador. Por eso la sugerencia de que se tome en cuenta el artículo 44 del reglamento de la LGPGIR para que ustedes tengan certeza en la categorización en la que se encuentran y puedan presentar cualquiera de estos dos trámites, que son los registros de planes de manejo. La siguiente, por favor. Modificaciones a los planes de manejo de residuos peligrosos. Si el regulado ya realizó una modificación a su registro como generador de residuos peligrosos, esto podría implicar, si se sigue categorizando como gran generador, que presente inicialmente el plan de manejo o que si ya cuenta con uno, se vaya a modificar. Para el caso de las modificaciones, se les sugiere, se les pide por favor, que ingresen de preferencia su historial, ¿no? Tanto el registro de generador y en su caso las modificaciones previas, o el registro de generador que se tiene el último, con la última modificación, y el plan de manejo. Para los planes de manejo y registros de generador, insisto, son trámites que no tienen costo, se debe de contar tanto con un número de registro de generador o, en este caso, un número de registro de plan de manejo. Se debe de estar categorizado como gran generador de residuos peligrosos y debe de haber consistencia, como ya se había mencionado, entre el registro de generador, sus últimas modificaciones y los residuos que se pretenden dar de alta en el plan de manejo y sus modificaciones. Se hace mediante un escrito libre, el cual contiene datos generales, lo que se pretende modificar,
junto con el formato FF Semarnat 093, debidamente requisitado, firmado por el representante legal, y a este lo acompañan nuevamente los documentos legales y toda la información que sea necesaria para poder proceder a dicha modificación. La información se presenta de forma impresa, y también si pudieran hacerlo de forma digitalizada, esto agiliza nuestro proceso al momento tanto de la evaluación como de pues del seguimiento. La siguiente, por favor. Es muy importante que para la modificación a planes de manejo, si se hizo por el cambio de residuos, ya sea incremento de residuos o modificación en las cantidades, se vuelve a hacer una evaluación de la solicitud o del plan como tal. Entonces, se le sugiere agregar el plan de manejo o su formato de plan de manejo con todo el seguimiento y descripción, tal y como si lo hubieran hecho la primera vez. A bueno, lo acompaña el formato en el cual se indica la modificación correspondiente, el documento del plan de manejo. Se verifica que en ese documento de plan de manejo se lleven a cabo tanto en las tablas la minimización, valorización o manejo integral de todos los residuos que hayan sido registrados previamente. Se revisan los mecanismos de evaluación y mejora del plan, y que también si el manejo integral se va a llevar a cabo o si todo el manejo de los residuos se va a llevar por personas prestadoras de servicios, estos deberán de estar debidamente autorizados por la autoridad competente. Es muy importante también que en el caso de los apercibimientos, si se hizo para los residuos, las cantidades o en las tablas de minimización, valorización o manejo integral, se vuelva a presentar todo el escrito con el plan de manejo, haciendo las actualizaciones correspondientes a La siguiente, por favor. Seguimiento a planes de manejo, por la modificación de cantidades, si en estas se llegara a ver afectado los porcentajes o variaran un poco, vuelvo a insistir, no es de preocuparse tanto, ya que al final de cuentas, lo que se reporta en la cédula de operación anual o en sus informes anuales es lo que nos va a dar a nosotros, o en sus manifiestos, las cantidades de lo que realmente manejan. Si estas notaran realmente un gran cambio, fueran por una cantidad que ustedes dijeran considerable, entonces se les recomienda dar el seguimiento y hacer las modificaciones correspondientes tanto al registro de generador como al plan de manejo, presentando pues los trámites correspondientes. Por mi parte, sería todo. Me fui un poquito más rápido porque veo que tienen también varias preguntas, entonces me gustaría que pudiéramos resolvérselas. Muchas gracias y pues adelante con el... Sí, gracias, ingeniera Maribel. Continuamos con Juan Carlos Reyes, con modificación a registros de residuos de manejo especial. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, continuando con la presentación, ahora veremos el trámite de modificación a las autorizaciones a registros en materia de residuos de manejo especial del sector de hidrocarburos, el cual tiene como homoclave ASEA 03053. Iniciamos con la modificación a los registros de generador de residuos de manejo especial. ¿Cuándo se presenta este trámite? Este trámite se presenta cuando existe un cambio o una actualización en los datos descritos que se encuentran en su registro de generador. Es un trámite que está fundamentado en el artículo 28 de las DAC de RME y que no tiene costo. Es importante mencionar que es un trámite que se ingresa a través de ventanilla del área de atención al regulado y que el responsable de solicitar este trámite es la empresa a la cual se le emitió el registro de generador. Existen 4 motivos por los cuales ustedes como regulados pueden solicitar la modificación a su registro de generador. El primero es cuando existe un cambio de denominación o de razón social. Cuando se presenta una incorporación o eliminación de los residuos generados,
cuando exista una actualización en la cantidad de generación o cuando haya un cambio de categoría. La siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar cuando el motivo de nuestra modificación sea por un cambio de razón social. Se les solicita que este trámite sea de manera impresa y de una forma digitalizada, como ya se mencionó anteriormente, para que puedan ayudarnos en la evaluación de este. ¿Cuáles son los requisitos que deben de ingresar para esta solicitud? Como primer punto, tenemos lo que es el escrito de solicitud, en el cual nos van a especificar el motivo por el cual están solicitando la modificación a su registro de generador, que debe de ser firmado por el representante legal, acompañado del formato FFACA 010. Aquí cabe mencionar que este formato debe de ser debidamente llenado y requisitado y firmado por el representante legal. No se les debe de olvidar que todos los apartados que se encuentran dentro de este formato sí deben de estar llenados, ya que es uno de los motivos por los cuales se les apercibe, porque los campos no han sido llenados correctamente. También deben presentar la documentación legal. ¿A qué me refiero con documentación legal? Al ser un cambio de razón social, deben de ingresar lo que es el acta constitutiva de la empresa a la cual se le otorgó por primera vez el registro de generador. También deben de ingresar el instrumento público en el cual se acredite la persona del representante o representantes legales, y deben de presentar el instrumento público en donde se acredite la fusión de las empresas o el instrumento en el que se acredita la constitución de la razón social. Es importante mencionar que este trámite, cuando es por modificación de cambio de razón social, el responsable de presentar dicha solicitud es la empresa a la cual se le otorgó el registro de generador, ya que muchas veces la empresa a la cual se le va a hacer el cambio de razón social es la empresa que quiere ingresar el trámite, pero no se le puede otorgar una modificación a una empresa que no tenemos dada de alta todavía. Y también se les solicita que nos ingresen la copia simple del registro de generador o las modificaciones que han tenido este. Cabe mencionar que cuando ustedes hacen una modificación a su registro de generador, el número sigue siendo el mismo. El número que se les otorgó por primera vez no cambia. La siguiente, por favor. Muy bien. Otro de los motivos por el cual se solicita la modificación es cuando existe la incorporación o la eliminación de los residuos de manejo especial. Para este trámite tienen que ingresar en el área de atención al regulado lo que es el escrito libre que ya había mencionado, el formato FFACA 010, la documentación legal en el cual se acredita la personalidad del representante legal, la copia simple del oficio en el que se emitió el registro de generador, y aquí aumentamos un documento más, el listado actualizado. En este listado lo que se indica que nos deben de especificar el nombre del residuo de manejo especial que desea incorporar a su registro de generador, las características físicas del residuo, si es en un estado sólido, en un estado líquido, y la cantidad estimada de generación. Además de que nos deben de presentar el diagrama de flujo en el que se indiquen las actividades y los puntos de generación específicos en donde se están generando cada uno de los residuos que desean incorporar a su registro de generador. Así como, además de que nos tienen que presentar el escrito libre en donde, bajo protesta de decir verdad, que los residuos que desean incorporar no cuentan con alguna característica de peligrosidad. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora cuando el motivo sea la actualización en la cantidad de generación. Como ya se mencionó en la modificación a los registros de generador de residuos peligrosos,
puede haber un cambio de categoría. Cuando eres de microgenerador, pasar a pequeño generador, de microgenerador a ser gran generador, de pequeño generador a ser gran generador, o cuando eres gran generador, puedes pasar a ser pequeño o microgenerador. ¿Cuáles son los requisitos que deben de presentar? El escrito libre, el formato debidamente llenado y requisitado, que es el FFACA 010, los documentos legales, que es el instrumento público donde se acredita la personalidad, las copias simples de los registros, del registro de generador con el que se emitió y el listado actualizado. En este listado actualizado deben de presentar cuáles son los residuos que están actualizando su cantidad de generación. Es decir, un ejemplo, si tenían en su registro de generador recortes de perforación base agua, una característica de sólida y una cantidad estimada de 10 toneladas anuales, ahora van a presentar el residuo de recortes de perforación base agua con una característica física sólida y su cantidad estimada es de 15 toneladas. Es importante mencionar que sí presenten específicamente los residuos que desean nada más incorporar, porque muchas de las veces nos ponen todo el listado de los residuos que ya existen en su registro de generador, y eso lo que hacemos nosotros es que nos atrasa un poco el tiempo en evaluación, ya que tenemos que estar verificando que el nuevo residuo que está usted deseando actualizar no se encuentre ya en su registro de generador, y más aparte que también concuerde con la cantidad que la cantidad que usted está indicando en el nuevo listado sea la misma a la que ya fue emitido su registro de generador. La siguiente, por favor. Ok, como por último, para la modificación a su registro de generador, tenemos el motivo cuando es por categoría de generación o cambio de categoría. Como las tres anteriores, deben de presentar el escrito libre, en donde se indique el motivo por el cual solicitan lo que es la modificación a su registro, el formato que ya mencionamos, debidamente llenado y requisitado y firmado por el representante legal, el instrumento público en el cual se acrediten la personalidad jurídica del representante o representantes legales, la copia simple de su oficio en el cual se emitió el registro de generador, o en el caso de contar con algunas modificaciones a también se le solicitan las copias simples de las mismas, y en esta nos deberá de presentar el listado general de sus residuos. Es decir, si ustedes estaban considerados como pequeños generadores, ahora les solicitamos que nos presente una actualización de su listado en el cual nos reporten todos los residuos que se generan en sus instalaciones con su respectiva característica física y su cantidad de generación. Cabe mencionar que cuando tú pasas a ser gran generador, estás obligado a presentar ante esta agencia tu registro de plan de manejo, en el cual tendrías que cumplir con todo lo señalado en el numeral 7 de la norma oficial mexicana 001 ACEA 2019, y también con los documentos y el formato FFACEA 003. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora vamos a entrar en tema de modificación al registro de plan de manejo de residuos de manejo especial para actividades del sector hidrocarburos. Como ya lo mencioné, para el registro de generador, se va a presentar cuando existe un cambio o una actualización en los datos de su registro de plan de manejo. Hay 5 motivos, por los cuales ustedes solicitan la modificación al plan de manejo, que es el cambio de denominación o de razón social, incorporación o eliminación de residuos generados, la actualización en su cantidad de generación, cambio de categoría de generación o en la forma de manejo de los residuos. La siguiente, por favor. Cuando existe un cambio de razón social, un punto muy importante
que tienen que considerar ustedes como regulados, que cuando existe un cambio de razón social, que el trámite de modificación lo deben de hacer 30 días posterior a la fusión o a la creación de la nueva empresa a la que se le van a ceder los derechos del registro de generador y registro de plan de manejo. Cuando no sea por cambio de razón social, la modificación debe de ser ingresada 30 días antes de solicitar la modificación. De la modificación, perdón, que harán a su registro o a su plan de manejo. En este punto, un trámite que no tiene costo, igual se ingresa a través de ventanillas de la agencia, en el área de atención al regulado, y los requisitos son los siguientes. Cuando es por cambio de razón social, se solicita que nos presenten su escrito libre, el cual debe de indicarnos el motivo por el cual ustedes están solicitando la modificación a su registro. Nos deben de presentar el formato ya mencionado, FFACEA 010, debidamente llenado, requisitado y firmado por el representante legal. Aquí sí hago mención de firmado por el representante legal, porque muchas de las veces nada más ingresan el formato sin la firma del representante. Entonces es un motivo de apercibimiento, ya que es uno de los requisitos fundamentales para la solicitud de dicho trámite. La documentación legal. La documentación legal, al igual que en el registro en la modificación al registro de generador, deben de presentar el acta constitutiva de la empresa a la que se le otorgó el registro de plan de manejo. También deben de ingresar el instrumento público en el cual se acredita la personalidad de él o de los representantes legales, además de el instrumento público en donde se indica la fusión de las empresas o el acta constitutiva de la empresa a la cual se le van a otorgar los derechos. Ok. Deben de considerar también que esta nueva empresa ya esté dentro del Registro Federal de Comercio, porque si no, también sería un motivo de apercibimiento en el cual, si no está dada de alta, no podrían ser otorgado el cambio de razón social. La siguiente, por favor. Ok, cuando la modificación se trata por incorporación o eliminación de residuos de manejo especial. El trámite, al igual que como ya fue mencionado, se ingresa a través de ventanilla del área de atención al regulado y sus requisitos son el escrito libre, el formato FFACEA 010, los documentos legales, que es el instrumento público en donde se acredita la personalidad de representante legal, la copia simple del registro de plan de manejo de residuos de manejo especial, y en este punto sí tendrían que presentarnos el documento o el escrito libre del plan de manejo actualizado al nombre de la nueva empresa a la cual va a ser el cambio de razón social. La siguiente, por favor. Muy bien. Cuando existe la actualización en la cantidad de generación. Disculpen si se escucha un sonido de fondo. Muy bien. Cuando es la actualización en la cantidad de generación, Se dejó de escuchar, Juan Carlos. Se congeló tu imagen. Sí, discúlpenme. Ok. Cuando el motivo sea por actualización en la cantidad de generación. Deben de presentar en la ventanilla del área de atención al regulado el escrito de solicitud, el formato FFACEA 010, la documentación legal, en el cual, bueno, es el instrumento público en donde se acredita la personalidad del representante legal, la copia simple del oficio en el cual se les emitió el registro de plan de manejo de residuos de manejo especial y
El plan de manejo actualizado, en el cual tendrán que considerar los nuevos residuos que se desean incorporar a su registro de plan de manejo. Aquí es importante mencionar que tiene que cumplir con todo lo establecido en el numeral 7 de la norma oficial mexicana 001-ACEA 2019, en el cual tendrían que presentarnos el diagrama de flujo en donde se indica la actividad y los puntos de generación de cada uno de los residuos que se desea incorporar, las actividades de minimización y acciones o valorización para estos nuevos residuos, así como el manejo que se le dará a cada uno de estos residuos que se desea incorporar a su registro de plan de manejo de residuos de manejo especial. La siguiente, por favor. Muy bien. Modificación al registro de plan de manejo cuando hay un cambio de categoría. Cuando ustedes fueron considerados en su registro de generador como microgenerador o como pequeño generador y pasan a ser gran generador, tendrán que presentar ante esta agencia su solicitud de registro de plan de manejo. En este caso no es una modificación al registro del plan de manejo, ya que ustedes no cuentan como tal con uno previo. Cuando ustedes son grandes generadores y pasan a ser pequeños o microgeneradores, tendrían que dar de baja el plan de manejo. No es una modificación a su registro, nada más ingresan una solicitud en donde están indicando que van a dar de baja del plan de manejo por las situaciones que dejaron de realizar actividades. La siguiente, por favor. Muy bien. Para terminar con mi participación en lo que es el tema de modificación a los registros en materia de residuos de manejo especial, vamos a abordar cuando su solicitud sea por motivo de formas de manejo. Tienen que presentar ante la agencia el trámite que hemos estado mencionando en ventanillas del área de atención al regulado, y los documentos que tienen que ingresar es el escrito de solicitud, el formato debidamente llenado y firmado, la documentación legal, la copia simple de su registro de plan de manejo y el plan de manejo actualizado, en donde nos indiquen la nueva forma que se le va a dar a los residuos, ya sea los residuos que van a incorporar o que se incorporaron, o a los que ya estaban descritos en primera instancia. ¿A qué nos referimos con formas de manejo? Por ejemplo, ustedes tenían al principio el residuo de construcción o los recortes de perforación. Tenían como primera instancia, pues un transporte. Si están en costa afuera, es un transporte marítimo. El transporte marítimo se lo entregan a una empresa que está en transporte terrestre, y del transporte terrestre pasan a lo que es el destino final del residuo. En este caso, muchas de las veces es a tratamiento. Pero, supongamos un ejemplo, ahora el manejo de este residuo va a ser diferente. Su manejo externo va a ser que del punto de generación van a ser a través del transporte marítimo. El transporte marítimo en el muelle va a entregar a la empresa transportista terrestre, y ahora supongamos que se le añade que van a llevarse a cabo a un centro de acopio, por así decirlo. Entonces, la nueva actualización sería que el manejo sería a un centro de acopio. Del centro de acopio otra vez habría un transporte terrestre hacia lo que sería su destino final. Es importante mencionar que para esto tienen que dar cumplimiento al numeral 7 de la norma oficial mexicana 001-ACEA 2019, y además también es importante mencionar que tienen que dar cumplimiento a todo y cada uno de los términos o condicionantes que fueron indicados en su registro de plan de manejo. Por mi parte sería todo.